Espíritu, a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2373. Comenzamos un nuevo apartado que tiene como título El don del Hijo. Lógicamente muy ligado al apartado anterior que hablaba de la fecundidad del matrimonio. El don del Hijo. Van a ser unos cuantos programas en los que se hablará de muchos aspectos, especialmente del tema de la esterilidad, de la reproducción asistida, etcétera, temas pues interesantes e importantes y de gran actualidad. Bien, pues este primer punto, el 2373, dice lo siguiente. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Un punto muy breve y muy concreto, hablando de la Iglesia ha querido reservar un breve punto a las familias numerosas para dar gloria a Dios por ellas. Y además dice que en la Sagrada Escritura hay bastantes pasajes en los que hace referencia, ¿no?, a la prole numerosa. Y también en la tradición de la Iglesia pues existen textos y referencias en los que la Iglesia ha querido dar una palabra, ¿no?, una palabra de felicitación, una palabra de aliento, ha entendido que ahí hay un don muy especial de Dios, ¿no? El don de esa generosidad que se ha sembrado en esos padres, el don de esa fecundidad que se les ha dado. Es un don, por una parte, para otorgar la vida, que no todos la tienen, ¿no?, y un don para acogerla. O sea, Dios es grande cuando da esa posibilidad de tener una familia numerosa. Y Dios es grande también cuando siembra corazones generosos para acogerla. O sea, que glorificamos a Dios por los dos lados, ¿no? Porque es autor y fuente de la vida, y porque también es autor de esa generosidad que los padres también han participado de ese amor generoso y desbordante de Dios. Es por tanto una glorificación. Bueno, hay una cosa que hay que decirla, ¿no? Esto no quiere decir que la Iglesia, pues, si alaba a Dios por las familias numerosas, está discriminando, y entonces es una manera una visión cicatera de las cosas, ¿no? Y entonces está discriminando, y entonces la Iglesia no alaba a Dios por las familias que no son numerosas. No digamos eso. No saquemos las cosas de quicio y atengámonos estrictamente a lo que dice este punto del Catecismo. Damos gloria a Dios, ¿no?, de una manera especial por las familias numerosas. Y decir esto, después de haber hablado en los puntos anteriores del tema de la paternidad responsable, pues es importante, porque además es que también es como entender bien qué se entiende por responsable, porque tenemos que reconocer que la palabra responsable la hemos ido interpretando subjetivamente. Hoy en día con mucha frecuencia se dice, no es responsable tener tantos hijos, no es responsable. Y entonces enseguida se acusa, se achaca de irresponsabilidad, ¿no? Pues a las familias que tienen muchos hijos. Yo quiero hablar de ese tema específicamente hoy. Y claro que puede haber una irresponsabilidad, pues, por ejemplo, en las tribus del Amazonas, ¿no?, que lo hablamos cuando decíamos, pues, cómo en las tribus del Amazonas hay una paternidad pues descontrolada, ¿no? Pues que una familia igual tiene, las tribus indígenas pues tienen 14, 15 hijos y en el fondo los acaban abandonando, únicamente acaban criando algunos, los que pueden cargar sobre ellos, y los demás acaban abandonados, ¿no? Bien, lógicamente es una paternidad irresponsable y también a veces pues con mucha ligereza, que es a donde voy yo, se acaba determinadas situaciones de estas que no dejan de tener lugar en algunos sectores sociales muy concretos y reducidos de una paternidad pues quizás irresponsable, ¿no? Eso que puede ocurrir en algunos sectores sociales muy concretos y reducidos se aplica inmediatamente a todo aquel que tenga una familia numerosa. Y entonces parece que la palabra responsable, aquí por responsabilidad se entiende el recortar. Hay que ser responsables, hay que recortar, ¿no? Hay que recortar. Es entender la palabra responsable en un sentido restrictivo. No, es que la vida está muy dura, oye. La vida está muy dura, hay que ser responsables. Entonces, es un sentido, eso es manipular la palabra responsable. Es manipular la palabra responsable. ¿Qué pasa? Que los santos que
que han hecho obras magnánimas y que se han arriesgado por el Señor no han sido responsables. Es que un problema que tenemos es que el término prudencia lo hemos manipulado, ¿eh? El término prudencia lo hemos casi hecho lo hemos hecho sinónimo, quiero decir, de mediocridad o de una entrega limitada, ¿no? Prudente es aquel, según esta visión deformada de la realidad, prudente es aquel que no emplea todos sus talentos, ¿no? Prudente es aquel que, si se le dieron 10 talentos, entierra 5 y los otros 5 los emplea. Este es el prudente. Y el imprudente fue el que los 10 talentos los produjo. Eso es imprudente, hombre. También es imprudente el que enterró los 10. Vamos a llegar a un acuerdo, hombre. Venga, un punto intermedio, que en el medio está la virtud, ¿no? En el medio está la virtud, luego prudente es el que enterró 5 talentos y los otros 5 los empleó. Como os podéis imaginar, eso es una deformación total de las cosas. Yo creo que no hay frase que más haya podido manipular de Santo Tomás de Aquino, que es eso de que en el medio está la virtud, ¿no? Totalmente, no. La virtud tiene que ser máxima la intensidad. Tiene que ser equilibrada en el objeto, pero máxima la intensidad. Luego, no confundamos en el medio está la virtud con la mediocridad, ¿no? O sea, el Señor me dio 10 talentos, entierro 5 y empleo otros 10. Que no, que estamos haciendo incompatible, como si la palabra prudencia fuese incompatible o contradictoria, fuese el antónimo de generosidad. No, señor. Ser generoso es ser prudente. Y ser prudente es ser generoso. Entonces, es que este es un problema. Y esto, claro, pues aquí cuando se habla de paternidad responsable, pues aplicamos este concepto, oye, no te pases, responsable es, cuidado, no, sin exagerar, ¿no? Sin exagerar. Tenemos que purificar ese concepto de responsabilidad y ese concepto de prudencia. Aquí por responsabilidad, por prudencia es no mojarse demasiado. Porque nosotros tenemos que interpretar a la luz del Evangelio la palabra prudencia, a la luz de la parábola de los talentos. Ser prudente es entregar generosamente todos los talentos que Dios me ha dado. Eso es prudencia. Guardarse algún talento sin entregar es ser imprudente. Eres un imprudente, porque Dios te dio unos talentos y los has enterrado, ¿no? Es, por tanto, una prudencia según el reino de los cielos, no una prudencia según el cálculo humano en el que uno busca, ¿no? Busca un proyecto de vida, pues cómodo. Que no. Que os acordáis que yo en los programas anteriores dije que a veces confundimos paternidad responsable por paternidad confortable. Luego es una prudencia desde esa perspectiva del reino de los cielos. Desde esa perspectiva del reino de los cielos que dice que cuando encontró un tesoro en un campo, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y prudente era aquel que se lanzó a la piscina y dijo, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es vender todo lo que tengo para comprar este campo, porque sé que en este campo hay un tesoro. Luego yo lo voy a dar todo por comprar este campo, porque yo me quedo con este tesoro. Y ante este tesoro, ante la maravilla de ese tesoro, las demás cosas palidecen. Luego yo lo doy todo por este tesoro. Entonces voy a comprar este campo y lo vendo todo. ¿Eso es ser imprudente? No, eso es ser totalmente prudente. ¿Eso es ser irresponsable? Todo lo contrario. Es ser perfectamente responsable, ¿no? Luego lo que quiere decir es que el concepto de paternidad responsable, pues en toda esa especie de factores que decíamos que Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, pues dice que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión responsable sobre la familia y el número de hijos que responsablemente puede educar. Claro, entre todos esos factores, pues decíamos que si la salud, que si la edad que tiene uno, factores laborales, factores económicos, etcétera. Lógicamente hay otro factor, que es el factor vida eterna, es el factor sobrenatural. Y este factor es muy importante, ¿no? Este factor tiene que ser muy determinante. Pues este factor es un factor añadido para entender qué entendemos por responsabilidad, ¿no? Bueno, pues esta es la afirmación que hace este punto del catecismo. Se remite
se remite a la Gaudium et Spes, una constitución. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2373, punto en el que el Catecismo, evocando también la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, punto en el que alaba a Dios por las familias numerosas y quiere dar una palabra de agradecimiento especial a estas familias. Bueno, ¿por qué? Pues porque son para nosotros, pues bueno, están contribuyendo al bien de la sociedad de una manera muy evidente, ¿no? O sea, todos somos conscientes de ello. Están aportando un bien, y especialmente en este momento histórico. En este momento histórico en el que Occidente pues tiene un índice de natalidad muy por debajo del necesario para el recambio generacional, con un envejecimiento muy grande, y entonces, bueno, pues es que tenemos que siempre, ¿no? Hay que dar gracias a Dios por las familias numerosas, en este momento de una manera muy especial, porque contribuyen al bien de la sociedad. Pero ahora voy yo un poco a lo mío, ¿no? Que es lo que, vamos, de la perspectiva nuestra, que es lo que más nos interesa. Y por la lección moral que están dando. Ojo, ¿eh? Una cosa es que, claro, que a uno le interesen las familias numerosas, porque claro, porque habrá personas que coticen, y porque así cuando nos jubilemos habrá más trabajadores que coticen. De acuerdo, de acuerdo. Pero permitidme que yo insista en otros bienes, ¿no? Sobre todo en el bien moral, en el bien espiritual tan grande que hacen las familias numerosas. Hoy en día yo creo que las familias numerosas no dejan indiferente a nadie. A nadie. O suscitan admiración gozosa, o suscitan incomodo. O sea, es que yo veo las dos cosas. Yo veo que cuando uno ve por ahí un matrimonio con el rodeo de niños, ¿no? Hay gente que sonríe y que dice qué bonito, ¿no? Y qué familia tan generosa, y se acerca y tiene una prontitud para ayudar o tal o cual, ¿no? Y lo contrario, también hay quien mira eso, lo critica, sí, esa no sé qué, esa parece una coneja, esa no sé qué, ese no sé cuántos, ¿no? También existe esto segundo, ¿sabéis? Porque también hay veces que la luz, el testimonio de quien, bueno, pues de quien tiene una opción antinatalista, o tiene unos valores pues no abiertos a la vida, se siente molesto. O sea, vamos a ser claros, se siente molesto. Hay veces que la luz puede molestar, ¿no? Entonces, es que es de esas cosas que no deja indiferente a nadie, las familias numerosas. Algo parecido a lo que el Señor ya anunció en el Evangelio, hablando del principio de contradicción, que ante Jesús también pues hay que tomar opción, ¿no? O conmigo o contra mí. Con las familias numerosas pasa algo por el estilo. Suscitan una adhesión, un cariño, una admiración, o suscitan una crítica, un no sé qué. Venga, estamos aquí en la cola de la carnicería criticando a la otra que se ha vuelto a quedar embarazada porque no sé qué, y criticándole la cola, ¿no? O sea, las dos cosas están teniendo lugar, ¿eh? Y por eso digo que las familias numerosas, entre todos los bienes que hacen, en mi opinión, el más importante es el ejemplo moral, no únicamente moral, ¿no? El dar también un aliento a la sociedad de que hay otros valores de vida. Uno puede afrontar la vida desde otros principios, ¿no? Es un referente no solo moral, sino también espiritual, ¿no? En última medida. Bueno, pues permitidme igual destacar algunas de las cosas que a mí me parece principales, ¿no? De los bienes que se desprende de la familia numerosa. Insisto, y vuelvo de nuevo a decir que cuando la Iglesia ensalza a la familia numerosa, no está despreciando en absoluto a la familia que no es numerosa, que no, ¿eh? Pero bueno, pero sí que también aquí tenemos que aplicar lo que dice el Evangelio, que no tenemos que tener celos ni envidias de estos piropos especiales, ¿no? Que la Iglesia dirige a las familias numerosas. No tenemos que tener envidia de ello. O sea, bendito sea Dios, que Dios ha dado ese don a otros que igual no nos lo ha dado a nosotros, ¿no? Alegrémonos por ello, ¿eh? ¿Qué bienes especiales, ¿no?, se desprende de la familia numerosa? Pues uno, por ejemplo, para mí muy evidente es que la familia numerosa preserva mucho a los padres de una tentación pues muy vigente, que es el riesgo de tener un amor posesivo con los hijos. Eso es así, ¿eh? Hoy en día, con la natalidad tan baja, existe un riesgo real de que el amor que se tiene a los hijos sea un amor posesivo.
No quiere decir que sea exclusivamente porque tenemos pocos hijos, pero está muy enfatizado por ello. O sea, el que la natalidad sea, el que solamente tenga yo un hijo, eso me pone en una tesitura de mayor peligro, mayor riesgo de tener un amor posesivo. Ay, mi hijo se va a casar, madre mía, y me pega un disgusto, y entonces tengo que, cualquier cosa que, tengo miedo que le ocurra algo, tengo esto, es que si le ocurre esto, es que si me quedo solo, etcétera. Es decir, a veces la natalidad tan baja yo creo que ha llevado a todavía incidir más en ese amor no santo hacia los hijos, que el sentido posesivo es un amor no santo. Y esa tendencia tan marcada que hay hoy en día, ¿no?, a sacar la cara a los hijos frente al sistema educativo, si le llama la atención yo a defender a mi hijo, a defenderle al otro, eso está muy enfatizado, eso está, sí, en gran parte está reforzado por el hecho de que hay una prole pues muy escasa, una familia en la que al tener pocos hijos somos más susceptibles de tener una tentación de un amor posesivo, que no hace ningún bien, no ayuda a crecer la persona, y al padre y a la madre no le santifica, porque la paternidad y la maternidad es un don de Dios, no para ser poseído, sino para donarlo, para Dios y para el mundo. Te lo doy para que lo des, te lo doy para que lo entregues. Y ojo, que suele ser un parto más doloroso a veces la entrega que ese nacimiento en el paritorio. Puede ser un parto más doloroso la entrega del hijo al mundo, ¿no?, que se haga la voluntad de Dios. Pues, vamos, como le ocurrió a la Virgen María, que también a ella lógicamente le costó más dar su hijo al pie de la cruz, en todas cosas porque su parto fue virginal. Pero vamos, ¿no? O sea, ¿me entendéis el ejemplo? Creo que esta es un primer don de la familia numerosa, el don de preservarnos del riesgo del amor posesivo. Nos facilita más la educación en el don de los hijos. En segundo lugar, la familia numerosa también es una gran ayuda para educar en la austeridad, en la vida de los hijos, ¿no? Porque claro, es que en una familia numerosa, vamos a ver, no es verdad eso de que las familias numerosas están motivadas porque los padres son ricos. Pues no es verdad. O sea, no es verdad. Estoy convencido de que si hiciésemos en España, ¿no?, un cálculo de, renta per cápita por hijo, pues yo estoy convencido de que las familias numerosas daría una renta inferior por hijo que las familias que tienen menos hijos. O sea, pues lógicamente hay que repartir el sueldo entre 6 o 7, entre los que sean, ¿no? Hay que repartirlo, no entre 8 o 10, tú verás, ¿no? Y lógicamente, pues eso conlleva que se acabaron las tonterías, y que tiene que haber una necesaria austeridad, y que es más fácil educar a un hijo entre lo que es saber distinguir y discernir entre lo que es necesario y lo que es superficial, y que hay que saber desprenderse de lo superficial. Y no nos podemos permitir el lujo de seguir todas las incitaciones de la moda, que yo ahora quiero ropa de marca, que yo ahora quiero no sé qué, que yo quiero esto para mí, que me he encaprichado de esto, me he encaprichado del otro. O sea, en una familia numerosa es mucho más fácil hacerle entender a un hijo, oye, déjate de vocación con este punto 2373, un punto que habla sobre las familias numerosas, muy breve, muy conciso, pero que la Iglesia ha querido reservar pues para animarlas y para que a todos los demás pues nos suponga también de estímulo y de referente moral y de referente espiritual. Yo creo que las familias numerosas están ejerciendo en este momento histórico en Occidente, están ejerciendo pues una auténtica, yo diría, hacen de faro, son un baluarte moral en medio de una cultura antinatalista y de una cultura que no respeta el don de la vida, no lo respeta. Entonces, aquí vienen las paradojas, fijaros bien, ¿no? Yo quisiera igual decir una cosa más, las paradojas. Es impresionante que las familias numerosas muchas veces acaban siendo también pues las protagonistas de las páginas más heroicas
pues de la lucha por la sociedad, no solo por la de sus propios hijos. Porque claro, uno podría decir, oye, que las familias numerosas están ya muy ocupadas, tienen que cambiar muchos pañales, y el padre tiene que ver cómo lleva al mes no sé qué dinero, y parece que una familia numerosa tenía que estar más que justificada de que pues que a esa familia se le dispensase de tener que estar presente en otros líos, ¿no? Oye, pues que en el AMPA del colegio vaya otra familia, que estos tienen muchos hijos y están muy ocupados, o que en determinada pues lugar en la vida pública, o determinadas reivindicaciones que tenemos los católicos o los que sean, oye, dispensemos a los de las familias numerosas porque están ellos muy ocupados, ¿no? Bueno, pues paradójicamente, pero también muy coherentemente, ¿no? Muy explicablemente, paradójicamente, al final, las familias numerosas suelen ser las que, lejos de justificarse en que están muy ocupadas para desinhibirse de ese llamamiento que tenemos a hacernos presentes en la vida pública, suelen ser las que más se implican también en intentar cristianizar nuestra sociedad y nuestro momento. Esto nos tendría que hacer pensar mucho. Nos tendría que hacer pensar. Yo tuve el privilegio hace mucho tiempo de asistir al congreso, segundo congreso creo que era nacional de objetores de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Un congreso que tuvo lugar, pues a que asistieron muchas personas, yo creo que estaban casi inscritas unas 1000 personas, y bueno, pues tuve el privilegio de estar allí, celebrar la Santa Misa, y claro, aquello era un espectáculo, ¿no? Yo veía a todas aquellas familias, un tanto por ciento de ellas muy alto, altísimo, no soy capaz de dar números, ¿no? Pero un tanto por ciento muy alto, muy superior desde luego, ¿no? Pues al índice de familia numerosa de la sociedad, eran familias numerosas, ¿no? Entonces dice uno, oye, qué curioso que justamente estas familias son las que más se implican en ese problema social, porque dice uno, oye, pues el que tenga menos hijos tendrá más tiempo para meterse con el tema de la educación para la ciudadanía, o meterse en esto, en otro, ¿no? Y para ir a un congreso nacional, eso de mover todos tus hijos, y allí montar allí la guagua, ¿no? Y allí todo el mundo a meterle dentro, y venga el niño con el biberón. Hay que movilizar una familia numerosa para irse a un congreso allí en Pozuelo del Arcón o no sé dónde, que hay hay que movilizar a toda la tropa, ¿eh? Oye, pues curiosamente, el ejemplo moral es que a veces, cuanto más ocupado estás, das el testimonio de que como es Dios el que te da la generosidad y no nace de ti, no nace de tu carne y de tu sangre, sino que nace de Dios ese don que tú acoges, resulta que la sorpresa es que el que está más ocupado es capaz de implicarse más. Y dice uno, madre mía, ¿y esto cómo se explica? Se explica por la lógica de la gracia. Se explica por la lógica de la gracia, no tiene otra explicación. Como aquel, el cardenal Herrera Oria, que solía decir él, que decía, si tú quieres que en la iglesia funcione algo, encárgaselo al cura que esté muy ocupado. Ahora, tiene gracia la frase, ¿no? Si tú quieres que algo funcione, encárgaselo al cura que esté muy ocupado. Mira, no se lo encargas al cura que está muy desocupado. Porque, ¿sabes? Porque, claro, por desgracia, lo más posible es que si está muy desocupado, no es sino porque le falta celo. Le falta celo. Bueno, pues esa frase del cardenal Herrera Oria la aplicamos también al tema de las familias y nos sale lo mismo. Nos sale lo mismo, es decir, es impresionante ver cómo las familias numerosas están siendo las que llevan la batalla en la vida pública en muchos temas, ¿no? Y entonces resulta que se hace una convocatoria por la defensa de la vida, allá que van las familias numerosas. Se hace una convocatoria pues de protesta contra determinadas políticas, allá que van las familias numerosas. O sea, esto nos tenía que hacer pensar a todos, ¿no? Nos tenía que hacer pensar a todos. Es algo así como aquello que dice el Evangelio, al que tiene mucho más se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que quiere tener. O sea, hay una lógica del Evangelio que tenemos que recibirla. Es la lógica de la gracia. La lógica de la gracia. Y por eso, lejos decía yo antes, que hoy en día las familias numerosas o son un aliento, son un estímulo, o a veces nos sientan mal, ¿no? Y hay personas que tienen un poco las uñas sacadas, porque hacen interpretaciones absolutamente denigratorias, porque mira esos no sé qué, mira esos no sé cuánto, no tienen responsabilidad, y no sé cuántos y tal, ¿no? Entonces, tengamos por tanto, conciencia
de, de la batalla, del signo espiritual, ¿no? del signo, de que aquí está también luchando una concepción provida, de acogida al don de la vida, de entender que la vida es un don sagrado, o una concepción en la que yo me presento como el centro de la existencia. Bien, yo no quiero idealizar, yo estoy convencido que las familias numerosas también tendrán muchas tentaciones. Yo aquí he hablado de ciertas ventajas de las familias numerosas y seguro que podría también venirme alguien, y especialmente pues algunos padres y madres diciendo, oiga, que también hay tentaciones especiales de familias. Seguro que las habrá, pero globalmente considerado, creo que tenemos que dar gloria a Dios. Y los demás tenemos que también defenderlas, que me parece, por ejemplo, que es patético el hecho de que las familias numerosas tengan tan poca ayuda pública, muy poca ayuda pública. Es patético el poco apoyo que tienen las familias numerosas. Ayer tuve ocasión también de decir que comparativamente, pues nosotros somos una de las naciones en las que hay menos ayuda a la familia numerosa, ¿no? Y en otros países se da por tener un hijo la ayuda que en España se da por tener 7. Y dice, no, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues es un hecho, es un hecho concreto. Y sobre todo también quisiera llamar la atención sobre una cosa más, que creo que también es un signo de estos tiempos. Es curioso que hoy en día a veces los padres, me refiero a los abuelos, o sea, los padres a veces también aunque sean católicos, pero habiendo asumido, sin darse cuenta, habiéndose contagiado de esta mentalidad secularizada, a veces ocurre que los padres, los abuelos, en determinadas ocasiones, suelen ser quienes frenan la fecundidad de sus hijos. Oye, no tengáis tantos hijos. Oye, que aún no vais cargándoos con eso. Ahí no os metáis. Y además también a veces escuchan cosas como esas. Claro, es que ellos tienen los hijos y los acabamos educando nosotros. Es que claro, es que después también nos comprometen, porque claro, tienen hijos y luego, claro, nosotros que tenemos, al ver los hijos que tienen, pues nosotros nos vemos obligados a tener que estar echándonos una mano, y esto y lo otro. Con demasiada frecuencia se oye esto, José Fernández. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Me refiero al día que habló de matrimonio. Hay matrimonios que se celebran, se contraen en una plena juventud, cuando una de las partes pues está asumido o bien en estudios, tanto centrado en una actividad, y otro se pretende y lo consigue, más lo dice, yo tengo que casarme con esta, tengo que casarme, y efectivamente lo consigue y se cansa. Después viene, claro, las diferencias. Y después viene que hay una nulidad. Pero conseguir la declaración de nulidad en los tribunales, a veces parece que es sencillo, pero yo el caso que he presenciado ha sido imposible. ¿Por qué? Porque un arzobispo que no conoce nada absolutamente de esto, pues declaró como testigo de una de las partes, sin conocer nada, mintió y juró un falso. Eso me consta porque conozco el procedimiento muy bien de un íntimo amigo mío. Bueno, no sé si dice alguna cosa más el oyente, pero yo creo, permítame que le llame la atención. Y no porque sea un arzobispo, y uno dice, claro, el obispo ahora va a sacar la cara al arzobispo. No. Imaginémonos que usted no hubiese dicho que es arzobispo, hubiese dicho que es un seglar, un laico. Yo creo que decir que alguien ha mentido y ha perjurado en un tribunal, porque usted conoce que es un amigo suyo, mire, si su amigo suyo no le dieron la nulidad, no será una fuente muy objetiva, pues para los que testimoniaron en contra de él. O sea, nuestra subjetividad está muy implicada cuando en un tribunal yo he perdido un juicio. Claro, que yo ahora, en un juicio que he perdido, yo haga un juicio temerario de que el que testimonió en contra mía, el que defendió que el vínculo matrimonial era verdadero o no era falso, ese perjuró, con todos mis respetos, yo pienso que ahí hay una carga de subjetividad que hace imprudente ese juicio.
Es que es muy delicado decir que alguien ha perjurado. Y por supuesto vuelvo a decir que me importa un rábano que sea arzobispo, que sea monaguillo. O sea, no es eso. Es que tenemos yo diría un deber muy grande siempre de salvar la intención del prójimo. Es así. A él poco le importaría decir una cosa a su contraria, sino que es que uno tiene también que ser fiel a su propia conciencia. Y entonces, como decía San Ignacio de Loyola, tenemos nosotros, en principio, tenemos siempre la obligación moral de salvar la proposición del prójimo y de entender que cuando alguien pues hizo lo que hizo, pues entendemos que lo haría porque estaba siendo fiel a su conciencia. ¿De acuerdo? En cualquier caso, los procesos de nulidad no son fáciles. Hombre, de acuerdo, es que también a mí me preocuparía que fuesen demasiado fáciles, porque si fuesen demasiado fáciles se podría confundir una nulidad matrimonial con un divorcio a la católica, y no es lo mismo. Una nulidad matrimonial no es un divorcio a la católica, sino que supone pues un proceso serio de que no hay que entorpecerlo tampoco, y no tiene que ser más largo de lo debido, pero es que es un proceso serio en el que tenemos que ver si un matrimonio se realizó ficticiamente y en realidad no lo era, y eso no puede ser hecho a la ligera. Bueno, adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días, Buenos padre días. José Ignacio, Sí. y oyente de Radio María. Adelante, le escuchamos. Sí, soy John de Parafluyer en Gerona. Uh-huh. Con referencia a la fecundación in vitro, déjeme expresarle mi pensamiento y corríjame el Señor a través suyo, ¿no? Muy bien. Pongo como ejemplo a un cocinero, pues él es mezclador de componentes, hará cosas deliciosas o desagradables, pero nunca podrá decir que él las ha hecho. Es decir, nunca dirá, esta lechuga la he hecho yo, pues hasta sembrarla podrá. O ese tomate lo he hecho yo, pues también hasta cultivarle podrá. Hará una buena ensalada, pero jamás los componentes los ha hecho él. Los científicos harán lo que quieran, pasarán de la moral de nuestra madre la Iglesia, pero jamás serán ellos los fabricantes de la vida, pues no son más que como el cocinero, mezcladores de componentes. Si Jesús dijo, yo soy la vida y la doy al que quiero, que no pretendan engañarse creyendo que están fabricando vida. Él es la vida. Ahora permítame decir algo a lo bruto. Jesús dice, el que desea a su mujer ya ha pecado en su corazón. Yo no sé en qué estado emocional o de corazón me engendraron mis padres. Solo sé que también estoy en la vida y que tengo vida. Estoy vivo y doy gloria a Dios por ello. Muy buenos días y muchas gracias, padre. Bueno, pues quizás de la intervención que ha hecho usted, yo aplicándola al tema concreto de la fecundación in vitro, que por cierto lo vamos a explicar ya en los próximos programas, yo diría, claro, el hecho de que un niño haya sido concebido en un entorno que no es el digno, que entendemos que no es el que Dios ha querido, en que una vida venga al mundo, sino en un laboratorio de una manera indigna, eso no quita para que la vida es la vida y Dios se ha comprometido con ella y ese niño es un hijo de Dios como otro más y Dios ha creado un alma y ha infundido un alma y se ha comprometido con esa existencia, ¿no? Y ese niño, pues para Dios y para la Iglesia es un niño más, independientemente de que el cocinero, como dice usted, siguiendo ese ejemplo, el cocinero haya hecho de una manera digna o indigna la ensalada. Pero eso no quita para que la ensalada haya sido indigna y que la forma de concepción, o sea, la forma es muy importante, no únicamente importa el resultado, es que la forma puede ser indigna. En la forma han podido cometerse muchos atropellos y ha podido haber también muertes de embriones concebidos y después desechados. Y la forma también de hacerla pues no es respetuosa del signo de la expresión del amor, etcétera. O sea, es decir, yo le aceptaría el ejemplo, pero también lo utilizaría para entender que aunque la vida es la vida y cuando existe Dios la bendice, eso no quiere decir de que no nos importe de qué manera haya sido concebida. No, sí nos importa, porque la concepción es algo sagrado que tiene que tener también un entorno sagrado en su forma de expresión. Pero hablaremos de este tema con más detenimiento. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, le escuchamos. Yo quisiera, mire, soy madre de familia de 7 hijos. He escuchado su charla y me ha encantado. La verdad es que nosotros ha sido un don de Dios enorme, los 7 hijos. La primera religiosa, el segundo está casado, los otros están estudiando, otros trabajando. La sexta me la bautizó Juan Pablo II en Roma, que fue el orgullo más grande de mi vida y siempre lo digo. Pero la cuarta se nos fue de la casa a vivir con un hombre casado.
Y esa es la pena que tenemos. Y la verdad, mi marido está hundido y nadie en casa ríe con ganas. ¿Cómo puede haber pasado esto después de educar a mi hijo en la fe y de darle, como usted ha dicho, el pellejo por ellos? Mire, pues usted también con